Bájame. Buenas noches, queridos hermanos, amigos que nos visitan. Ya en nuestra tercera noche juntos compartiendo a Jesús. Esta noche tenemos un tema interesante, pero antes de hablar de ese tema, quisiera que recordáramos cuáles han sido los temas anteriores. El sábado, ¿de qué hablamos? Los que vinieron. ¿De qué hablamos? ¿Recuerdan el título? Amor se escribe con sangre. Amor escrito con sangre, exactamente. Y trataba de una carta. ¿Una carta de qué? De amor. De amor. ¿Y contenía qué? Una historia de amor. Y esa historia era qué? ¿Recuerda? Era la muerte de Jesús. Por ti y por mí. Esa es la gran historia de amor. Y ayer, los que vinimos ayer, ¿recuerdan de qué hablamos? Escalando montañas. Escalando montañas extrañas. ¿Qué significaba escalar la montaña? ¿Recuerdan lo que hablamos ayer? ¿Recuerdan? ¿Estás escalando la montaña tú solo? ¿Tratas de llegar a Dios por tu propia cuenta? ¿Por tus propias buenas obras? ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál era la decisión que debíamos tomar? Dejar de nosotros tratar de llegar a Dios por lo que somos y dejar que Jesús sea el que nos guíe hacia Dios. Tenemos que dejar de escalar esas montañas que jamás vamos a llegar a la cima nosotros solos, jamás, a menos que permitamos que Jesús sea el que nos guíe. Y esta noche quiero que hablemos acerca de la cruz. Yo sé que la cruz, el significado de la cruz, es algo que mayormente nosotros hemos escuchado. Nosotros más o menos o tenemos claro o no sabemos totalmente, pero hemos escuchado acerca de la cruz. ¿Qué significa la cruz? ¿Qué nos trae la cruz? Como cristianos sabemos, hemos escuchado acerca de la cruz. Pero ¿saben algo que yo me he dicho a mí mismo? Que sé que nadie va a poder entender la cruz totalmente hasta que Jesús sea el que nos explique qué pasó en la cruz. Nadie puede por sí solo entender, ningún ser humano va a poder entenderlo hasta que Jesús venga, nos lleve al cielo y en eso le preguntemos, ¿qué pasó en la cruz? Yo quiero saber qué significaba la cruz para Jesús. Yo quisiera comenzar con una historia, una pequeña historia. Este lugar que estamos viendo aquí atrás era el funeral, ahí fue el funeral del líder soviético Leonid Brezhnev. Fue una de las más grandes ceremonias del antiguo imperio soviético. La banda de bronce estaba allí, que era muy importante esa banda. Todo fue planificado para dar la impresión de la gloria y el esplendor del emperador. Todo fue coreografiado hasta el último detalle. Columna tras columna de soldados rusos, oleada tras oleada de sofisticados equipos militares. Dignatarios de todo el mundo asistieron a este funeral. Ellos permanecían silenciosos mientras todo eso ocurría. La banda militar tocó una música. Todo estuvo de acuerdo a lo que habían planeado, de acuerdo a su libreto, excepto una cosa. Mientras la cámara se aproximaba a la esposa del difunto, del general Brezhnev, se notó que ella estaba al lado del ataúd, y ella disimuladamente, tratando de que nadie la viera, pero estaban las cámaras, ella hizo algo que impactó, que dejó estupefacto a todo el mundo comunista. Ella se acercó al ataúd e hizo
la señal de la cruz. Los comunistas no creen en Jesús. Pero esta señora, la esposa de un líder en general, hizo la señal de la cruz. ¿Por qué la hizo? Hizo el signo de la cruz en un momento de quebrantamiento. Hizo el signo de la cruz en un momento de necesidad. Ella necesitaba la cruz. ¿Qué nos dice a nosotros hoy la cruz? ¿Qué significa para nosotros la cruz? ¿Qué significa, qué nos dice la cruz hoy, en el siglo XXI? ¿Qué nos dice? ¿Qué le dice la cruz a una mujer que está pasando por el drama del divorcio? ¿Qué significa la cruz para esa mujer? ¿Qué significa la cruz para un joven de 19, 20 años que piensa que su vida está arruinada por todas las faltas y todos los errores que ha cometido? ¿Qué significa la cruz para ese joven? ¿Qué dice la cruz a una persona que lucha contra la pobreza? ¿Qué dice la cruz a un señor de negocios que toda la vida su negocio prosperó, pero de repente todo se le vino abajo y lo perdió todo? ¿Qué le dice la cruz a esas personas? ¿Qué te dice la cruz a ti? ¿Qué me dice la cruz a mí? ¿Qué significa? Yo quiero que esta noche miremos 3 aspectos de la cruz. 3 cosas que la cruz nos dice a ti y nos dice a mí. En primer lugar, la cruz dice algo acerca de fracaso. Vamos a entender por qué fracaso. Todo el mundo miró a la cruz como un fracaso. Aquel viernes cuando Jesús murió, Pilato vio la cruz como un fracaso. Herodes vio la cruz como un fracaso. Los discípulos, incluso los discípulos que debían entender, ellos vieron la cruz como un fracaso. Pero desde la perspectiva de Dios, no había sido un fracaso. Cristo había sido dado por nosotros. Había algo más que los ojos humanos no podían ver, no podían entender. Había algo más que un hombre sangrando y clavado en la cruz. Había algo que no podía entender el ser humano. Miren lo que dice Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Quiero que vengan conmigo a ese viernes por la tarde, aquel oscuro y tenebroso día. Judas había traicionado a Jesús. Los judíos lo habían olvidado. Los discípulos lo habían abandonado. Los ángeles y el cielo estaban llorando. Pero lo que los seres humanos no comprendieron era que aquel viernes, que aquel día, no había sido un fracaso. Había sido un triunfo. Porque la sangre derramada de Jesús era la única que nos podría redimir y perdonar de nuestros pecados. No fue un fracaso, fue un triunfo. A pesar de que todo el mundo lo vio de esa manera, para Dios había sido un triunfo. ¿Qué significaba la cruz en ese momento? ¿Qué significaba para los romanos la cruz? ¿Qué significaba para los judíos la cruz? La cruz era el peor castigo que se le podía dar a un ser humano. Había sido usado por los romanos para tratar de que la persona tuviera un sufrimiento total, la persona que estuviera clavada en ese madero. Era como para nosotros ver ahora la silla eléctrica. Terrible. Para ese momento, esa era la cruz. Le ponían clavos en las manos y en los pies para que la persona se quedara pegada en el madero. A veces lo amarraban. Pero era un método de muerte lenta. ¿Por qué? Porque ellos clavaban partes del cuerpo que no eran vitales. Si hubiesen clavado el corazón, moría de una vez. Pero clavaban partes del cuerpo que eran extremidades que podían seguir sin provocar la muerte inmediata, por lo menos. En realidad, lo que mataban a las personas no eran los clavos, sino era la posición en la que permanecían. No podían respirar. Y si hacían un movimiento, entonces se desgarraba su piel por los clavos. Era una muerte terrible. Algunos incluso permanecían clavados en la cruz por algunos días antes de morir. Era el peor castigo
que podía existir en ese momento. Pero Jesús, cuando fue clavado en la cruz, Él cambió totalmente el significado de esa cruz. Pasó de ser el peor castigo para la humanidad a ser la única vía por la cual obtendríamos salvación. Jesús tomó esa cruz manchada en sangre y tornó esa aparente derrota en victoria. Eso hace Jesús. La cruz, ese instrumento de tortura y derrota manchado en sangre, fue tocado por Jesús y se transformó en un instrumento de salvación. Ahora recordamos la cruz, nos muestran la cruz y no vemos tanto esa tortura, sino vemos la salvación que obtenemos a través de la muerte de Jesús. Todo lo que toca a Jesús lo cambia. Amén. Podemos ver en la historia, cuando Jesús estuvo en la tierra, tocó los ojos de los ciegos, ¿y qué pasaba? Eran abiertos. Los oídos de las personas que no podían escuchar y se destapaban. Tocaba incluso cuerpos inertes, muertos, y revivían. Lo que toca a Jesús cambia. Jesús puede tomar tu derrota, tu fracaso y transformarlos en victoria. Tenemos que creer en eso. Jesús puede hacerlo. Lo que Él toca cambia. Hay sanidad que fluye de la cruz, que viene de Jesús. Lo que los seres humanos no pueden hacer, Jesucristo sí lo puede hacer. En la cruz, la tristeza se torna en gozo. La derrota se torna en ¿qué? En victoria. Porque en la cruz Jesús venció a Satanás. Ahí nos demostró que nos amaba, tanto Él como el Padre. Fue en la cruz. Aunque Él en la cruz bajó la cabeza y murió, antes de morir, Él exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En las luchas de la vida, cuando la enfermedad aflige tu cuerpo, cuando tu familia se desmorona, cuando crees que ya no puedes seguir más, cuando la culpabilidad te da golpes, debes hacer lo mismo que hizo Jesús. Orar y decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tú encárgate de esto porque yo no voy a poder. Necesitamos pedirle eso a Dios. Jesús lo puede hacer por nosotros. Recuerden, lo que Él toca, lo cambia. Cambia su significado. Al cargar tu culpa en la cruz, Jesús sufrió el dolor emocional, el dolor psicológico. En la cruz sufrió la culpa. En la cruz sufrió el dolor físico. Todo el sufrimiento y el dolor por el cual tú has pasado y toda la humanidad en toda la historia ha pasado, Jesús ya lo pasó. Jesús ya atravesó esos momentos. Por eso es que Él te entiende. Él cargó sobre sí todos nuestros pecados. Y de esa manera fue que nos trajo esperanza y vida. Cada vez que fallas, Cristo quiere darte un nuevo comienzo. Una frase que cambió el rumbo de la historia fue la palabra que Él dijo antes de morir: consumado es. Él estaba viendo el futuro. Él estaba viendo ya el momento de su regreso, donde la culpa se acaba, donde se acaba tu dolor, la enfermedad y el sufrimiento, la muerte, van a llegar a su fin. Ya no va a existir nada de estas cosas. Si Satanás atacó a Jesús con todo lo que tenía y Jesús salió victorioso, a través de Jesús, a pesar de que el enemigo nos ataque de todas las maneras, vamos a salir ¿cómo? Victoriosos, vencedores. Jesús pudo. Si estamos con Jesús, por supuesto que podemos. Si la cruz nos habla acerca de fracaso, entonces quiero que lo veas de esta manera. Todos tus fracasos quedaron en la cruz, quedaron atrás. Ya de ahora en adelante no vas a vivir fracasos, vas a vivir victorias si aceptas a Cristo Jesús. El segundo punto que nos habla la cruz es que la cruz dice algo acerca del perdón. En Romanos 8:33 dice lo siguiente. Voy a dar tiempo para los que están buscando. Romanos 8:33. Dice lo siguiente: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Qué significa la palabra justifica? Para mí es que Él hace tal como si nunca hubiésemos pecado. Y allí en la cruz, Jesús murió la muerte que tú y yo debíamos morir. Y nosotros recibimos la vida que Él debía recibir. Si seguimos en el versículo 34 de Romanos 8, dice lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién condena? ¿Quién nos condena? El único que podría condenarnos sería Jesús, pero Jesús está con el Padre intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. ¿Quién nos condena? Nadie nos debería condenar. Pero ¿por qué sentimos esa sensación de culpabilidad? Porque el enemigo es el que toma esa posición. Comienza a condenarnos por las cosas que haces. Lo hiciste mal, no te mereces nada. Pero saben, esa voz acusadora en tu conciencia puede ser acallada si aceptas de verdad la cruz de Cristo Jesús. Mi pregunta para ti es la siguiente: ¿es la culpa buena o mala? ¿La culpa es buena o es mala? Vamos a verlo de otra manera. ¿Será que la electricidad es buena o mala? ¿Es buena? Pero ¿qué pasa si metemos los dedos en el enchufe? ¿Es buena? Ahí sí temblamos, sentimos un poquito de corriente. O bastante, si es bien alto el voltaje. Pero ahí, en ese momento, es mala la electricidad. Pero es buena cuando llegamos a la casa y prendemos el interruptor y aparece la luz. Incluso es necesaria la luz. Entonces, ¿la culpa es mala o buena? No es mala ni buena. Depende de cómo nosotros tomemos la culpa. Si estamos solos, si no tenemos a Jesús, la culpa nos va a ir matando poco a poco. Vamos a ir sintiéndonos peor cada vez más. Pero si estamos con Jesús, estamos conscientes de lo que hicimos, del pecado que cometimos. Y entonces lo que va a hacer esa culpa en nosotros es desear pedir perdón, desear ir a Jesús, desear postrarnos a sus pies y que Él nos ayude. Ahí vemos la diferencia de las personas que no tienen a Jesús y las personas que tienen a Jesús. Cuando cometen un pecado, tendemos, los que tenemos verdaderamente a Jesús y aceptamos a Jesús, tendemos a pedirle perdón por lo que hicimos. Pero si no lo tenemos en nuestro corazón, la culpa, el enemigo va a hacer que la culpa nos coma por dentro, nos destruye. Una vez que acudes a Jesús, entendiendo que cometiste un error, tú le vas a decir: Jesús, yo merezco morir. Yo merezco, tú no mereces morir por mí. Tú no mereces la muerte, yo soy el que lo merezco. En ese momento aceptamos la realidad, nosotros somos los que lo merecemos. Pero Jesús te va a decir: yo morí por ti. Yo fui clavado en esa cruz. Yo tuve esa corona de espinas. Todo por ti. Ahora eres libre. Ahora eres libre. No tienes más culpabilidad encima. En Jesús la culpa desaparece y no hay condenación. Amén. En la cruz nuestra culpa es limpiada y se torna en perdón. Miremos a 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Pecó Jesús alguna vez? No pecó. Jesús nunca pecó, pero Él se hizo pecado. Cuando colgó de la cruz, tomó sobre sí la culpa de todos los pecados de la humanidad. En la cruz, Él experimentó la consecuencia del pecado por nosotros. Jesús experimentó la culpabilidad del pecado en la cruz. Murió la segunda muerte, la muerte eterna, la que Él quería que nosotros, la que Él quiere que nosotros evitemos. Pero nuestra decisión está en aceptar su muerte y Él ya murió por nosotros la muerte eterna, o simplemente seguir nuestra vida.
y esperar a cuando Dios nos destruya completamente. Porque Dios aborrece el pecado. No puede existir el pecado si está Dios. Jesús cargó con nuestra maldición. Pero ahora podemos recibir perdón gracias a Jesús. Gracias a su muerte, Él nos puede perdonar. Miremos lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús llegó a ser maldición ante todo el universo, por nosotros, para que pudiéramos recibir perdón. Solamente podemos perdonar a otros si nosotros hemos recibido el perdón de Dios. Esa es la única manera de perdonar. Podemos extender nuestra misericordia a otros porque Él ya lo ha hecho con nosotros. Ese es el verdadero perdón. Si Dios nos ha perdonado, nosotros podemos perdonar. Efesios 4:32 dice lo siguiente: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. El perdón es liberar a otros de nuestra condenación. Porque Cristo nos ha liberado de la condenación que era para nosotros. Sinceramente, mi vida, yo puedo decir que prefiero perdonar y olvidar que resentir y recordar cada minuto lo que me hizo alguien. Prefiero olvidarlo, perdonarlo. Eso es perdonar, dejarlo en el pasado. Si hay un recuerdo de eso, que uno diga, bueno, es para aprender algo. En vez de tener ese resentimiento que nos come por dentro y odiamos a esa persona. El resentimiento destruye, pero el amor y el perdón pueden romper barreras. Hubo en cierto lugar de Brasil, estaba un pastor predicando acerca del perdón de Dios a aproximadamente 120 hombres de negocios. Mientras él predicaba, hubo un caballero que estaba sentado que en vez de mirar al predicador, estaba mirando a otra persona, estaba mirando hacia allá y se quedaba fijamente mirando allá. Entonces, al final del tema, ese hombre que estaba mirando a otro lado se le acercó al pastor y le dijo lo siguiente: pastor, no he visto a mi hermano por 30 años. Me pregunto si será ese que está ahí. ¿Se parece? No sé en realidad. Hace 30 años, cuando yo tenía 17 años, me estaba graduando de la escuela. Y entonces quería ir a la universidad. Mi hermano era 8 años mayor que yo y tenía un buen trabajo. Así que lo que hice fue hacerle un trato. Yo le dije: hermano, necesito que me ayudes a pagar mi universidad. Y yo te prometo que cuando termine, yo te voy a regresar todo lo que invertiste en mí. Pero entonces mi hermano me dijo lo siguiente: tú no tienes talento. Tú no tienes la capacidad mental de ir a la universidad. Tú vas a ser un fracaso toda tu vida. ¿Para qué piensas en ir a la universidad? Y le dijo: ¿por qué no buscas mejor un trabajo en la calle? De seguro te va a ir mejor así. Entonces el hombre le dijo al pastor, yo recuerdo que en ese momento yo le dije a mi hermano: yo no quiero saber más nada de ti en toda mi vida. Y se fue. Y por 30 años no había visto a su hermano y nunca menos le había hablado. Pero el pastor, pero al escuchar el perdón, en ese día, lo que había predicado el pastor, este hombre comenzó a sentir que algo le faltaba. Y le dijo al pastor: yo reconozco que de verdad me estaba perdiendo algo durante toda mi vida. Por 30 años tuve remordimiento y amargura por lo que había hecho mi hermano. Pero ya no puede seguir así. Así que este hombre se acercó al otro que parecía su hermano, por consejo del pastor. Y cuando se acercaron, se miraron y se reconocieron rápidamente.
Entonces, sin decir ninguna palabra, se abrazaron. Y uno le dice al otro, si Jesús ha perdonado mis faltas, yo puedo perdonar las tuyas. Y de esa manera ese hombre perdonó a su hermano por más de 30 años que había estado odiándolo. En la cruz, Jesús me redime de todas mis faltas. Esa es una realidad. En la cruz, Jesús perdona todos mis pecados. Él elimina la culpa. Jesús lo hace. En la cruz, Jesús coloca en mi corazón misericordia y un espíritu perdonador. Si yo puedo ser perdonado, entonces yo puedo perdonar. Así es como trabaja el perdón. Recibimos perdón de Dios por todo lo que hemos hecho y nosotros no somos quienes para decir, no, yo no te perdono, lo que me hiciste fue tan grande que no te puedo perdonar. No. Si Dios puede perdonarme por lo que soy, yo puedo perdonar a cualquier persona a pesar de lo que me haya hecho. Puedo perdonar y olvidar. Puedo perdonar porque fui perdonado. En tercer lugar, en primer lugar nos hablaba la cruz acerca de un fracaso. En segundo lugar, nos hablaba acerca del perdón. Y en tercer lugar, la cruz dice algo acerca de una amistad eterna. La cruz dice que nada que te ocurra en la vida podrá separarte del amor de Cristo. Lo dice la Biblia. Veamos dónde lo dice. Romanos 8, 38 a 39. Miren lo que dice Romanos. ¿Quién nos podrá separar? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Nos dice la carta de amor. Si no fuera por la cruz de Jesús, ninguno de nosotros estaríamos aquí. De verdad que yo me imagino que si no hubiese sido si Jesús no hubiese muerto, si Jesús hubiese fallado, ya la tierra en algún tiempo pasado ya hubiese sido destruida. Si Jesús no hubiese logrado su cometido, ya nosotros no estuviésemos aquí. No hubiese tenido sentido la vida si Jesús no hubiese llegado a la cruz. Fue porque Jesús murió aquel terrible viernes, hace 2000 años aproximadamente, que nosotros estamos vivos. Los que estamos vivos en este lugar fue porque Él murió. Incluso los que lo rechazan, los que lo maldicen, los que no creen en Él, están vivos únicamente porque Él murió. La vida y todas las cosas buenas que la vida nos trae provienen de la cruz. El sol que entibia la tierra, la lluvia que refresca, las flores que adornan, todos son regalos que Dios nos ha dado a través de la cruz. La asombrosa variedad de alimentos que podemos consumir, la sonrisa de un niño, el abrazo de un querido, de un ser querido, son cosas que vienen por su gracia a través de la cruz. Sin la cruz no habría vida. Hemos repetido estas noches que la paga del pecado es muerte. Ese es el pecado. Pero sin la cruz, nosotros hubiésemos muerto. La cruz trae vida. La cruz trae gozo, alegría a todo el universo. En la cruz encontramos vida y muerte. Me muestra la vida de Dios. La cruz me muestra la vida y todas las cosas buenas. Pero también me muestra una muerte. Me dice algo acerca de la muerte. Y quiero que esta noche quede claro qué fue lo que mató a Jesús en la cruz. ¿Qué mató a Jesús en la cruz? Dios no mató a Jesús. Los romanos no mataron a Jesús. Los judíos
no mataron a Jesús. La cruz, incluso la cruz, no mató a Jesús. Entonces, ¿qué mató a Jesús? Fue el pecado. Fue tu pecado. Fue mi pecado. El pecado de toda la humanidad. El pecado fue el que mató a Jesús. No fueron esos personajes, no podemos echar la culpa a ellos. No. El pecado mató a Jesús en la cruz. Pero la cruz completa la información que Satanás no quiere que nosotros sepamos. Porque si entendemos esto, si entendemos claramente esto, entonces Satanás va a perder. Porque la cruz muestra que por cada centavo de placer recibimos $1 de dolor. Y cuando vemos lo que nuestros pecados le hicieron a Jesús, vamos a perder nuestro deseo de pecar. Cuando vemos las consecuencias del pecado en la cruz, a Jesús muriendo, agonizando, nosotros ya no vamos a querer pecar. Y eso es lo que Satanás no quiere. No quiere que repudiemos el pecado. Zacarías 12:10 dice lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Jesús dice que el remedio es ir a la cruz, contemplarlo y ver el dolor que nuestros pecados le causaron. Por eso es importante ver la cruz. Por eso es importante que cada día recordemos lo que ocurrió en la cruz. Por eso la cruz es el centro del cristianismo. Por eso, cuando vemos a Jesús sin pecado, clavado en la cruz, agonizando, sufriendo, es que comenzamos a odiar los resultados del pecado. Comenzamos a odiar el pecado. Por eso meditar en la cruz hace la diferencia. Quiero contarles algo que ocurrió en la guerra de Vietnam. Saigón era una ciudad que estaba comenzando a ser evacuada. Había un orfanato que había sido alcanzado por una bomba, por una explosión. Y un miembro del personal del orfanato hizo un contacto por la radio con un doctor y una enfermera de la Marina estadounidense. Y les dijo que una pequeña huerfanita estaba muriendo por pérdida de sangre, por causa de la explosión. El doctor sabía que en pocas horas la niña necesitaría transfusión de sangre. Así que encontró a un pequeño niño y le preguntó si él estaría dispuesto a dar sangre para salvar la vida de esta niña. Así que el niño asintió, se ofreció. Y mientras le sacaban la sangre, comenzó a llorar el niño. Y ellos le preguntaron, ¿pero por qué está llorando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Te duele? Y él dice, no, es que yo sé que después de dar mi sangre, ella va a vivir y yo voy a morir. Él pensaba que al dar la sangre y él iba a morir. Entonces ellos, sin decirle nada, le preguntaron, entonces, ¿por qué estás dando la sangre? Si sabes que vas a morir, ¿por qué la estás dando? Y el niño respondió, porque ella es mi amiga. Por eso dio la sangre, porque era su amiga. Hoy Jesús es tu amigo. Y Él dio su vida por ti. Él entregó todo por ti. Hoy tenemos algo que celebrar. Tenemos que celebrar que la cruz deja atrás los fracasos. Dios puede transformar nuestras vidas y nuestros fracasos ¿en qué? En victorias. Estemos seguros de eso. Nuestros fracasos en la cruz se convierten en victoria. También debemos celebrar que en la cruz encontramos perdón. Dios nos perdona y nos limpia de pecado. Amén. Y por último, la cruz revela que Cristo es nuestro amigo. Y va a ser nuestro amigo para siempre. En cada paso de nuestra vida, Él va a estar ahí. Y Él quiere que tú lo sepas. Y Él quiere que tú lo llames, que lo dejes de entrar en tu casa. Él va a estar ahí. La cruz abarca tantas cosas en la vida cristiana. Cosas que a veces pensamos que la cruz es sencillo. Jesús murió y ya.
No, la cruz es más, va más allá de eso. La muerte de Jesús por pecadores que no merecían nada. Yo quiero que esta noche te vayas con la cruz en tu corazón. Que esta noche, mientras vas a tu casa, medites en los resultados de la cruz. Medites en las cosas que la cruz te beneficia. La cruz está para ti y para mí. Jesús murió por ti y por mí. Yo quisiera que esta noche cantáramos este himno. Lo cantemos a capela, no es necesario la música. Este himno que sea como una petición al Señor, que esté más cerca de nosotros. El himno cerca, más cerca. Los que lo sabemos, cántalo conmigo. Los que no, vamos a aprenderlo. Dice así la canción. Cerca, más cerca, Cristo de ti, fiel Salvador y mi eterno solaz. Guárdame junto a tu corazón, siempre me abrigue ese puerto de paz, siempre me abrigue ese puerto de paz, cerca, más cerca, nada de mérito al pie de tu cruz, solo mi herido y vil corazón, porque en tu sangre lo limpies, Jesús, porque en tu sangre lo limpies, Jesús. Cerca, más cerca, tuyo seré. Dejo con gozo el pecado falaz, todo su orgullo, pompa y placer, Cristo inmolado es mi eterno solaz. Cristo inmolado es mi eterno solaz. Esta canción, personalmente, a mí me trae más cerca de Jesús. Esta canción hace que yo quiera que Jesús esté aquí conmigo. La realidad de la vida es que necesitamos a Jesús. La verdad es que no podemos seguir viviendo sin Él. Yo necesito que tú tomes una decisión. Que esta semana sea para que tú tomes una decisión en tu vida. ¿Quieres estar con Jesús y recibir la salvación? ¿O quieres seguir la vida como va la vida? A perdición. La decisión está en nosotros. ¿Qué decidimos? ¿El regalo que nos están dando? ¿O seguir nuestra vida como va? Así. No sé si recuerdan esta imagen. Tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.
Quédate con esto en tu corazón. Tú vales todo para Jesús. Él te ama increíblemente, que lo dio todo por ti. Quisiera que nos colocáramos de pie e hiciéramos una oración. Vamos a inclinar el rostro. Jesucristo, estamos aquí, tus hijos, seres humanos que necesitamos de ti, seres humanos que dependemos únicamente de ti. Perdona nuestros pecados, Señor. Haz que nuestros fracasos en la vida se conviertan en victoria. Quédate con nosotros hoy y siempre, Padre. Amén. Son las 3 peticiones que te hacemos en esta noche. Hemos aprendido el significado de la cruz. Entendimos que tú moriste, lo que te mató en esa cruz fueron nuestros pecados. Nuestros pecados, nuestras malas acciones, nuestra desobediencia a ti, Señor, causó tu muerte. Pero tú moriste porque sabías que esa era la única manera de que nosotros íbamos a poder ser salvos, Señor. Y por eso te agradecemos inmensamente de corazón. Y queremos que te quedes con nosotros a cada momento de nuestra vida. Te abrimos la puerta de nuestro corazón para que tú habites aquí. Para siempre, Señor. Gracias por bendecirnos. Gracias por darnos todo lo que nos das a pesar de que no lo merezcamos. Quédate con nosotros y llévanos con bien a nuestros hogares. Lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Amén.